Hoy vamos a hacer un nuevo simulacro, con preguntas reales, del examen escrito de conducir en Florida. Recuerda que para pasar debes responder correctamente al menos 40 de las 50 preguntas mostradas. Quédate hasta el final porque las últimas 5 preguntas es donde la mayoría suele fallar. Al cambiar de carril, no debe a. Señalar sus intenciones con antelación. B. Comprobar si otros conductores se están incorporando al mismo carril. C. Comprobar los espejos retrovisores y laterales. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. Los puntos ciegos son: a. Por la noche, las zonas más oscuras de una carretera, donde deben utilizarse las luces intermitentes de emergencia. B. Intersección peligrosa donde el límite máximo de velocidad es de 15 mph o menos. C. Carriles reservados para giros en U. D. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con los retrovisores. D. Zonas laterales o traseras de un vehículo que el conductor no puede ver con los retrovisores. Los conductores deben estar preparados para cualquier imprevisto en la carretera. Para ello deben: a. Observar la carretera para detectar las condiciones del tráfico y los posibles peligros. B. Concentrarse en el centro del carril. C. Concentrarse en el lado izquierdo de la carretera. D. Conducir con el pie derecho apoyado ligeramente en el pedal del freno. A. Observar la carretera para detectar las condiciones del tráfico y los posibles peligros. Esta señal significa: a. Señales de tráfico adelante. B. Debe detenerse adelante. C. No se permite el exceso de velocidad. D. Debe ceder el paso adelante. A. Señales de tráfico adelante. En carreteras resbaladizas, los conductores deben: a. Detener completamente el vehículo. B. Dejar más espacio delante de su vehículo. C. Aumentar la velocidad para evitar el aquaplaning. D. Reducir la distancia de reacción. D. Dejar más espacio delante de su vehículo. Esta señal advierte a los conductores que: a. Deben girar hacia la derecha o hacia la izquierda. B. Hay una curva doble más adelante. C. Hay una intersección más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. Para conducir de forma defensiva, debes: a. Mantener una mano en el volante. B. Utilizar el vehículo que va delante como único punto de atención. C. Evitar mirar la carretera por delante. D. Mantener los ojos en movimiento. D. Mantener los ojos en movimiento. Los espejos cuando se disponga a cambiar de carril. A. Confíe siempre en. B. No se recomienda mirar. C. Nunca confíe en. D. Nunca utilice. C. Nunca confíe en. Esta señal indica: a. Ceda el paso. B. Carril compartido. C. Zona de prohibición de adelantamiento. D. Vehículo lento. D. Vehículo lento. Las señales verdes y blancas: a. Informan sobre direcciones y distancias. B. Advierten a los conductores sobre condiciones inesperadas en la carretera. C. Dirige a los conductores hacia los servicios. D. Se utilizan principalmente en intersecciones y entradas de vehículos. A. Informan sobre direcciones y distancias. La señal tráfico lento, manténgase a la derecha se utiliza: a. En rotondas. B. En autopistas de varios carriles. C. En zonas escolares. D. En la mayoría de los cruces.
B. En autopistas de varios carriles. El espacio que necesitas para cruzar el tráfico depende de A. La presencia de una señal de ceda el paso. B. El número de coches delante de ti. C. Las condiciones de la carretera y meteorológicas, y el tráfico que viene en sentido contrario. D. El número de coches detrás de ti. C. Las condiciones de la carretera y meteorológicas, y el tráfico que viene en sentido contrario. Tu bag depende de A. Tu peso. B. La cantidad de alcohol que bebas. C. El tiempo que transcurra entre cada bebida. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Esta señal significa A. El camino termina más adelante. B. Hay una intersección de 4 vías más adelante. C. Hay una carretera que se incorpora desde la derecha. D. Intersección en y más adelante. D. Intersección en y más adelante. Si sus limpiaparabrisas se detienen repentinamente durante la lluvia, debe A. Salga de la carretera hacia un área segura, deténgase y enrolle la ventana del lado del conductor. B. Inmediatamente venga a una parada completa y reemplace las cuchillas. C. Todo lo anterior. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. D. Reduzca la velocidad y salga de la carretera a un área segura. BAC se expresa en A. Nivel de AAI, intoxicación etílica aguda. B. Onzas de alcohol en sangre. C. Porcentaje de alcohol en sangre. D. Porcentaje de sangre a alcohol. C. Porcentaje de alcohol en sangre. Al cambiar de carril, debe A. Señalizar y cambiar de carril. B. N. Señalizar, cambiar de carril y revisar los espejos. C. Revisar los espejos, señalizar y cambiar de carril. D. Señalizar, revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. D. Señalizar, revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. Esta señal indica a los conductores A. No pueden girar a la derecha ni a la izquierda cuando el semáforo está en rojo. B. Está prohibido girar a la derecha en rojo. C. Deben esperar a que el semáforo se ponga en verde antes de girar a la derecha o a la izquierda. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Una luz roja intermitente significa A. Lo mismo que una señal de stop. B. Avance, pero ceda el paso al resto del tráfico en la intersección. C. El semáforo cambiará pronto a rojo fijo. D. Conduzca con precaución. A. Lo mismo que una señal de stop. Alcohol. A. Facilita la toma de decisiones correctas. B. Mejora tu tiempo de reacción. C. Mejora tu capacidad para ver con claridad. D. Te hace menos consciente de lo que está sucediendo con tus habilidades al volante. D. Te hace menos consciente de lo que está sucediendo con tus habilidades al volante. ¿Qué señal tiene letras blancas sobre fondo rojo? A. Ceda el paso. B. Zona escolar. C. Stop. D. Límite de velocidad. C. Stop. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces rojas empiezan a parpadear? A. Apague el motor. B. Ceda el paso. C. Reduzca la velocidad. D. Deténgase. D. Deténgase. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en eliminar el alcohol contenido en 5 onzas de vino? A. 3 horas. B. 30 minutos. C. 1 hora. D. 10 minutos.
C. 1 hora. Los efectos del alcohol al conducir incluyen: A. Mejora del juicio. B. Mejora de la coordinación. C. Ninguna de las anteriores. D. Mejores reflejos. C. Ninguna de las anteriores. Cuando llegue a una intersección con una señal de stop, debe: A. Seguir al vehículo que va delante de usted. B. Mirar por el espejo retrovisor, mirar a la izquierda, luego a la derecha y continuar. C. Detener el vehículo, mirar a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. D. Detener el vehículo, mirar a la derecha, luego a la izquierda y nuevamente a la derecha. C. Detener el vehículo, mirar a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. Una luz amarilla intermitente. A. Se utiliza en cruces peligrosos. B. Se encuentra antes de llegar a una curva cerrada. C. Advierte a los conductores que deben proceder con precaución. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Esta señal significa: A. Zona en construcción más adelante. B. Zona escolar más adelante. C. Carretera lateral. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. Las flechas en la carretera. A. Indican que no se puede adelantar ni cambiar de carril. B. Muestran los carriles que debe utilizar. C. Indican los carriles reservados. D. Indican los carriles HOV. B. Muestran los carriles que debe utilizar. Al viajar en un vehículo motorizado, dentro o fuera de la carretera, es: A. Aceptable consumir bebidas alcohólicas si no se conduce. B. Es ilegal beber de envases abiertos de alcohol en el habitáculo, pero está permitido transportarlos. C. Es ilegal mantener un envase abierto de alcohol en el habitáculo. D. Está permitido consumir una cantidad moderada de alcohol al conducir con un pasajero. C. Es ilegal mantener un envase abierto de alcohol en el habitáculo. Si otro vehículo se acerca de frente en su carril, debe reducir la velocidad y tocar la bocina. A. Gire a la izquierda. B. Ninguna de las otras respuestas es correcta. C. Hágase a un lado de la derecha. D. Manténgase en el centro de su carril. C. Hágase a un lado de la derecha. Esta señal significa: A. La autovía termina más adelante. B. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al suyo. C. Carril reversible más adelante. D. Autovía más adelante. A. La autovía termina más adelante. ¿Qué debe hacer en caso de fallo de los frenos? A. Salga de la carretera y diríjase a un espacio abierto, si es posible. B. Frote los neumáticos contra el bordillo para reducir la velocidad del vehículo. C. Aplique el freno de mano lentamente. D. Todas las opciones anteriores. D. Todas las opciones anteriores. Son azules con letras y símbolos blancos. A. Señales de destino, señales de guía. B. Señales de advertencia. C. Señales de servicio. D. Señales reglamentarias. C. Señales de servicio. En caso de derrape, los conductores no deben: A. Dirigir el vehículo en la dirección del derrape. B. Quitar el pie del acelerador. C. Frenar suavemente si están a punto de chocar con algo. D. Golpear el acelerador con el pie. D. Golpear el acelerador con el pie. Esta señal de tráfico indica que: A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido.
B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Los conductores pueden continuar con precaución a través de una luz amarilla si A. No hay peatones cruzando. B. Un vehículo de emergencia está cruzando su carril. C. Van a girar a la derecha. D. Ya están dentro de la intersección. D. Ya están dentro de la intersección. ¿Cuál es un posible efecto al tomar un medicamento mientras se bebe alcohol? A. No hay efectos, a menos que el medicamento sea de venta con receta. B. Si el medicamento es de venta libre, no hay efectos. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian. D. Los efectos del alcohol se reducen por el medicamento. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian. ¿Qué significa una señal de tráfico roja? A. Aviso de mantenimiento. B. Paso a nivel. C. Aviso de obras. D. Stop. D. Stop. Esta señal advierte a los conductores de A. Un bache en la carretera. Los conductores deben estar preparados para detenerse si el bache está lleno de agua. B. Una reducción de carriles. C. Una carretera estrecha más adelante. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. ¿Cuál de los siguientes debe obedecer por encima de los demás? A. Una luz roja intermitente. B. Una luz roja fija. C. A un agente de policía. D. Una señal de stop. C. A un agente de policía. Si se detiene en la carretera por la noche. A. Apague las luces de emergencia y deje las luces altas encendidas. B. Apague todas las luces. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. D. Encienda solo las luces delanteras. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. Esta señal significa A. Autopista dividida más adelante. B. Puente estrecho más adelante. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. D. Construcción en la carretera. C. Fin del carril, incorpórese a la izquierda. Cuando hay niños cerca, ¿qué debe hacer antes de salir marcha atrás de una entrada? A. Confíe en los espejos retrovisores. B. Salga del coche y mire detrás. C. Mire por la ventanilla trasera para ver si hay niños. D. Ninguna de las anteriores. B. Salga del coche y mire detrás. Las señales de destino son, con letras y símbolos. A. Amarillo y negro. B. Verde y blanco. C. Azul y blanco. D. Blanco y negro. B. Verde y blanco. Esta señal de tráfico significa A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. B. No entrar. C. No rebasar. D. Prohibido girar con luz roja. A. Carretera dividida más adelante, manténgase a la derecha. Conduzca por debajo del límite de velocidad establecido cuando A. Cualquier circunstancia haga que las condiciones sean menos que ideales. B. Otros conducen por debajo del límite de velocidad. C. Está en una carretera de 4 carriles.
D. Entrando en una autopista donde hay otros vehículos. A. Cualquier circunstancia haga que las condiciones sean menos que ideales. Los conductores pueden conducir en una propiedad pública o privada para evitar una señal o semáforo. A. Solo si su velocidad es de 15 mph o menos. B. Solo cuando se lo indique un agente de policía. C. Solo con el permiso del propietario. D. En cualquier momento. B. Solo cuando se lo indique un agente de policía. ¿Qué debe hacer si su visión a través del parabrisas se ve obstruida? A. Saque su vehículo de la carretera y estaciónelo. B. Encienda las luces de emergencia. C. Abra la ventana lateral para poder ver. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Cuando el conductor que circula detrás de ti quiera adelantarte, debes A. Utilizar las luces de freno. B. Cambiar de carril. C. Acelerar. D. Reducir la velocidad para dejar espacio al otro conductor para completar el adelantamiento con seguridad. D. Reducir la velocidad para dejar espacio al otro conductor para completar el adelantamiento con seguridad.